Amén, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno volver a estar nuevamente con todos ustedes ahí en sus casas ahí. Es una bendición para mí como pastor de Naranjo, que usted me dé el privilegio, hermano, de entrar a la intimidad de su casa, a la intimidad de su cuarto, para estar ahí, hermanos, compartiendo un poquito, ¿verdad? Un poquito de la palabra, ¿verdad? Un saludo para todos los hermanos de Naranjo, y como les decía en el video pasado, hermanos, no se sientan solos, siéntanse en parte de, siempre lo hemos hablado, ¿verdad? Es muy importante sentirnos parte del cuerpo de Cristo, del ministerio de Ebenecer Naranjo, amén, parte del cuerpo de Cristo, amén, y parte de lo que Dios está haciendo, amén, y va a seguir haciendo en nuestra iglesia, amén, la iglesia de Cristo, amén, hermanos. Entonces un saludo para todos, amén. Muchas gracias. Ahí algunos hermanos me han estado pasando videos, o me han estado pasando fotos, ¿verdad? Que algunos lo miran en su celular, algunos en sus tablets, algunos en la pantalla de su sala o de su cuarto. Entonces, que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los bendiga mucho por eso, y que Dios le hable, que no sea yo, ¿verdad? Sino que sea el Espíritu Santo de Dios hablando por medio de la señal. Amén. Como siempre lo hemos dicho, hermanos, que sea una palabra que sale del corazón de Dios para el corazón de los hermanos. Amén. Entonces, me han vacilado también, hermanos, porque un día salió el perro, otro día salieron las gallinas que andaban buscando nido ya. A veces suenan los pájaros, hoy no suena nada de eso, hermanos. Hoy lo que sonarán son los grillos, nada más. Amén, porque es de noche. Entonces, y como todos los miércoles, hermano, como todos los miércoles tenemos un miércoles de enseñanza, de estudio bíblico, de escatología. Amén. Pero antes que todo, hermanos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos da, Señor, de estar acá, Señor, sentados a la mesa, Señor, a recibir el alimento, Señor, que viene de ti, Señor, para sentarnos, Señor, en la hierba, Señor, a escuchar de ti, Señor, a reposar en ti, Señor, como tus discípulos lo hacían, como las multitudes lo hacían, Señor. Hoy nos sentamos a reposar, Señor, sabiendo que eres tú, papito lindo, el que nos va a hablar, Señor. Nos vas a hablar, Señor. Padre, yo apelo, Señor, a tu bendición, a tu misericordia, Señor, y a tu bendición de los 5 ministerios, Señor. Yo apelo, Señor, a una unción, Señor, apostólica, profética, evangelística, Señor, una palabra de pastor, Señor, y una palabra de maestro, Señor. Bajo esa unción, Señor, papito lindo, yo te pido que hables a tu pueblo, Señor, porque es tu pueblo, Señor, es tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Como les digo, es un miércoles de doctrina, es un miércoles de enseñanza, amén, y miércoles, hermanos, donde nos gusta hablar de temas, por ejemplo, de temas escatológicos, ¿verdad? Y lo hemos hablado muchas veces. Escatología es el estudio, hermanos, no el futuro, es el estudio, hermanos, de los últimos días, que es lo que estamos viviendo ahorita, amén. Y no podemos dejar de lado, hermanos, lo que estamos pasando. El tema de conversación en todo lado, en reuniones, en casas, en el trabajo, en todo, hermanos, en los chats, en todo, solo se habla del famoso COVID-19. Amén. No coronavirus, ¿verdad? Como el apóstol nos ha dicho, no le digamos corona, porque el que tiene corona es Cristo. Amén. Es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros le llamamos COVID-19. Amén. Y ya, hermanos, sea que haya nacido una sopa de murciélago, como muchos quieren decirlo, hermanos, o sea una mala manipulación, ¿verdad? Del coronavirus, porque siempre existió este virus, siempre ha existido, ¿verdad? Al querer buscarle un remedio, una vacuna a esto, ¿verdad? Le pusieron, ¿verdad?, propiedades del VIH, del SIDA, ¿verdad? Y se salió de control, ¿verdad? Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Pero ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque esto, hermanos, es parte, hermanos, de lo que la agenda del nuevo orden mundial, ¿verdad? Tienen agenda, ¿verdad? Lo que los Illuminatis, ¿verdad? Lo que las élites a nivel mundial tienen en su agenda, hermanos, era esto, ¿verdad? Y esta agenda, hermanos, lo hemos hablado, es un repaso, hermanos, estamos haciendo un repaso de lo que hemos hablado en Naranjo. Esta agenda, hermanos, de las élites, de los Illuminatis, hermanos, lo que buscan es la reducción, hermanos, de la población. Ahorita, actualmente, somos 7 millones y medio, miles de millones, repito, 7.5 mil millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, ellos lo que quieren es reducir esa cantidad. El plan de la agenda de ellos, el plan de ellos es reducir
¿verdad? Esas personas, ¿verdad? Lamentablemente con esto del COVID-19, los que más están afectando son a los de la tercera edad, ¿verdad? Es muy triste saber eso, ¿verdad? Pero bueno, no es de asustarnos, hermanos, porque cuando dice la Biblia, cuando habla en en Apocalipsis 6, cuando habla del tercer jinete, ¿verdad? El tercer caballo, el cuarto, perdón, que hemos hablado mucho, hermanos, del amarillo, ¿verdad? De las pestes, de los virus, de las enfermedades, dice que Dios le dio la potestad para que matase a la cuarta parte, hermanos. Si lo sacamos por lógica de 7,5 millones, 7.5 mil millones de habitantes, hermano, la cuarta parte son casi los 2 millones, casi 2.000 millones de habitantes, hermanos. Entonces, pero Dios les dio la potestad, hermano. Entonces, pero les digo esto, hermanos, porque es muy importante saber en qué etapa estamos, en qué escenario estamos, ¿verdad? Sin olvidar, hermanos, todo lo que ha pasado, las enfermedades anteriores, ¿verdad? El ébola, el Zika, el H1N1, la gripe aviar, la gripe porcina, ¿verdad? Y curiosamente estas enfermedades estaban muy ligadas con los animales, ¿verdad? Pero el COVID-19 está muy ligado, hermanos, a las personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, amén. Entonces les digo esto, hermanos, no por asustar, al contrario. Hemos hablado en otros temas, hermanos, que no tenemos que tener miedo, que no tenemos que tener jamás pánico, terror, ¿verdad? Ninguna de esas tres cosas, que tenemos que tener temor reverente delante de Dios, ¿verdad? Ese es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Y yo estos días he estado hablando con algunos hermanos de la iglesia y yo he dicho, hermano, lo que tenemos que hacer es mantener nuestro nivel de amor. Nuestro nivel de amor, hermanos, tiene que mantenerse ahí, en ese nivel, ¿verdad? Que no baje, amén. Porque dice la Biblia, hermanos, que ante todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Pero dice, hermanos, que también la Biblia, que el perfecto amor echa fuera el temor que no es de Dios. Amén. Pues hay un temor reverente, que es para Dios, que se lo debemos a Dios. Pero dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces necesitamos, hermano, que nuestro nivel de amor no baje en ningún momento. Amén. Entonces no vamos a meter miedo, no vamos a meter pánico en la gente. Nosotros como pastores jamás lo vamos a hacer, pero sí, hermanos, es muy importante saber que nuestra función como ministros, nuestra función, hermanos, como pastores, la función de los 5 ministerios, ¿verdad? Es preparar a la iglesia, preparar a la novia, preparar a la esposa del Cordero. Pablo decía que él celaba a la iglesia, porque él sabía que él tenía que preparar a esa esposa como una virgen pura para el Cordero, para Dios, para Cristo, para Jesús. Amén. Entonces esa es nuestra función como pastores, es estar, hermanos, es estar velando, es estar alertando. Somos como un faro, hermanos, somos como de aquel atalaya. Dice la Biblia que tiene que estar vigilando y que tiene que estar previendo y estar alertando al pueblo. Esa es nuestra función. No jamás meter miedo, es celar a la iglesia y es prepararla. La función de los 5 ministerios es preparar a la iglesia. Amén, hermanos. Entonces les digo esto, hermanos, porque es muy importante nosotros como pastores, o yo en mi caso como pastor, alertarte de todas esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre lo hemos hablado. Va a llegar un momento, hermanos, donde tú y yo dice la Biblia, que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y tú y yo vamos a ir a dar cuenta de lo que hicimos acá en el cuerpo, de lo que hicimos acá en el cuerpo ante el Señor, ¿verdad? No para salvación, sino para galardón, para corona, para el premio, ¿verdad? Que el Señor tiene para nosotros, la corona que hablaba Pablo. Amén. Pero hay un pasaje en la Biblia, hermanos, que lo hemos hablado, donde David, hermano, tipificando a nuestro Señor Jesucristo en ese día glorioso, él le va a decir a muchas personas, ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Por qué cuando yo fui en un arrebatamiento, cuando yo fui por mi iglesia, por qué no te fuiste conmigo? ¿Por qué te tuviste que quedar a la gran tribulación a lavar tus vestiduras? ¿Por qué no las lavaste antes? ¿Por qué no te preparaste? ¿Por qué no te fuiste conmigo? Le dijo a Mefiboset. Y la respuesta de Mefiboset es que mi siervo me engañó. No era el siervo de Dios, era el siervo de él. Amén. Y yo no quiero ser, hermanos, ese siervo, hermanos, que no le dijo la verdad, porque él dice, mi siervo me engañó. Yo hermanos, siempre se los he dicho a todos, mi función, hermanos, es hablar claro, es hablar la verdad. Amén. Entonces, a mí me van a pedir cuentas por eso, y a ti te van a pedir cuentas también por lo que estás recibiendo, porque dice la Biblia que el que mucho se le da,
mucho también se le pide, mucho también se le demanda. Amén. Entonces es muy importante, hermano. Entonces yo como pastor tengo que trasladarte, tengo que decirte la verdad. Yo no puedo ocultar y no puedo, hermanos, decir, no, tranquilo, todo está bien, no está pasando nada. No, sí está pasando algo. No para tener miedo, no para tener terror o pánico, pero sí está pasando algo. Amén. Entonces yo no quiero que algún día, ¿verdad?, tú te presentes ante el tribunal de Cristo y digas, es que el pastor que tú me diste, o el pastor de Nanao, no me dijo nunca, la verdad, nunca me dijo, porque esa fue la respuesta a mi hijo. Es que mi siervo me engañó, ¿verdad? Yo no quiero engañar. Amén, hermanos. Y es tremendo, hermanos, porque anteriormente, el pasaje anterior a ese pasaje, dice que Mefiboset dice que no se había lavado sus pies. No había cortado su barba, no había recortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos. Amén. Y lo hemos hablado muchas veces, hermano, cuando él dice, es que no me lavé los pies, no tenía un buen caminar. Amén. Y yo siempre te he dicho, tenemos que ir a la palabra. La primera ministración es sentarnos a escuchar la palabra. Eso que estás haciendo en este momento, esa es la primera ministración. Jesús le dijo a Pedro, vosotros estáis limpios por la palabra que ustedes están recibiendo, la palabra que han recibido. Entonces ahí nos estamos lavando los pies, nos estamos descontaminando, como hablamos el domingo, del mundo. Nos estamos quitando el calzado, que es el contacto con el mundo. Amén. Moisés, Josué, quita las sandalias de tus pies. Eso te está diciendo el Señor, quita las sandalias de tus pies. Amén. Mefiboset no se había dado los pies. Tenemos que lavarnos los pies por medio de la palabra, por medio de la administración. Amén. Como siempre hemos hablado, hermanos, saquemos una cita, ministremos, hablemos cosas, saquemos a luz cosas. Moisés tuvo el problema que él enterró ese pecado, ¿verdad? Entonces cuando se dio cuenta que ese pecado Dios lo sacó a luz, dice que tuvo miedo. Y no podemos tener miedo. Para estas alturas no podemos tener miedo. Entonces tenemos que ministrarnos. Pero es tremendo, hermanos, porque dice, no he lavado mis pies, administración, pero tampoco he recortado mi barba. Y la barba, hermano, está hablando de madurez, no está hablando de ministerios. Eso quiere decir, hermano, que él no reconocía un ministerio. Él no tuvo nunca un pastor, nunca tuvo a un apóstol, nunca tuvo un maestro, un evangelista, un pastor, un profeta. Amén. Nunca se dejó someter por los 5 ministerios. Amén. Porque la barba está hablando de ministerio, está hablando de autoridad, está hablando de sacerdocio. Amén. Y otra de las cosas que es tremendo, hermanos, que él dice que no había lavado sus vestidos. Amén. Entonces por eso es que él se quedó, porque él nunca lavó sus vestidos. Amén. Cuando ahorita tenemos la sangre de Cristo para limpiar, ¿verdad?, nuestros vestidos, hermanos, él prefirió, hermanos, quedarse a la gran tribulación y ahí le tocó lavar sus vestidos. Sea como sea, tenemos que lavar nuestros vestidos. Hagámoslo ahora que estamos en el periodo de la gracia, porque allá, hermanos, no va a ser tan fácil como ahorita. Amén. Ahorita estamos en el periodo de la gracia. Amén. Pero bueno, ¿por qué les digo esto? Ya como introducción, hermanos, porque esa es mi función. No es meter miedo, pero sí es alertar de lo que está pasando. Amén. Entonces, retomando, hermanos, cosas que hemos hablado, ¿verdad? Que hemos hablado un naranjo. El apóstol Sergio Enrique, hermano, por revelación, él nos ha explicado, ha dicho a las iglesias, ¿verdad?, de los 7 ya escenarios, ¿verdad?, escatológicos, 7 escenarios de los últimos tiempos, de estos tiempos que estamos viviendo. Un escenario es la iglesia, hermanos. La iglesia, Babilonia, Israel, el mundo, la tierra, el cosmos, y por último se agregó la familia para este año de la reconciliación. Entonces son escenarios, hermanos, que tenemos que estar viendo, que tenemos que ver qué está pasando. Por ejemplo, con la iglesia. ¿Qué está pasando con la iglesia, hermanos? Esto que estamos pasando va a provocar, hermanos, que el amor de muchos se enfríe. Amén. Y es lo que tenemos que evitar, como le digo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, lo que menos tenemos que evitar, hermanos, lo que hablamos el domingo, es no acomodarnos. No nos podemos acomodar, hermanos. Tenemos que estar, hermanos, pendientes siempre ahí de la palabra, de la oración, de la lectura de la palabra, de estar escuchando, hermanos, prédicas, de estar escuchando alabanzas, de estar escuchando oración, de meternos en la presencia del Señor. Porque el amor de muchos se enfriará. El escenario escatológico de la iglesia, el Babilonia, hermanos, también es como se meten a la iglesia, hermanos, costumbres babilónicas, costumbres del mundo, que Dios nos guarde eso. Otro de los escenarios, repito, Israel, hermanos, tenemos que ver cuando se construya ya el templo, cuando empiecen, hermanos, ahí ya lo hemos hablado, hermanos, estamos a punto, estamos a las puertas. Amén. Otro escenario, hermanos, es el mundo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que está pasando con el COVID-19? Eso está afectando el escenario del mundo, ¿verdad? El escenario tierra, hermano, y los cambios climáticos, las inundaciones, todas las quemas que hay, lo que ha pasado, ¿verdad? El escenario del cosmos, ¿verdad? Es muy importante porque Apocalipsis 12 dice que ve una señal en los cielos. Amén. Y por último, el escenario familia, hermanos. Por eso este año se declaró el año de reconciliación.
Amén, y no en vano, hermanos. Ese escenario se está viendo ahorita, hermanos, muy bendecido, que son las familias. El estar dentro de las casas, eso está uniendo las familias. Yo he estado recibiendo, hermanos, mensajes importantes de hermanos que como nunca se han estado reuniendo, han estado orando en las noches, que han estado ahí pendientes de sus hijos, que se han unido, que se están uniendo en familias para escuchar los mensajes, tanto de nuestro apóstol Antipas, como mensajes que por la misericordia de Dios yo he trasladado, hermanos, parte también del territorio del retiro virtual que se está dando, que inició nuevamente hoy hasta el viernes. Entonces aprovechemos el tiempo, hermanos. Entonces bajo estos escenarios, bajo estos escenarios escatológicos, hermano, pongamos la atención al escenario mundo, que es, hermano, todo lo que se está moviendo ahorita en el mundo, hermano, porque todo esto, hermano, vean, casi seguro, hermanos, que todo esto, ¿verdad?, que está pasando, hermanos, cuando esto termine, porque va a terminar, hermanos, va a empezar ya, ¿verdad?, lo que conocemos como el nuevo orden mundial. Amén. Por lo menos, hermanos, no es que va a iniciar ya, pero por lo menos va las pinceladas, porque recordemos que Jesús dijo que todo esto era principio de dolores. Ese es el principio de muchas cosas. Amén. Entonces va a empezar ahorita, hermanos, a salir pinceladas de lo que es el nuevo orden mundial, ¿verdad? Porque va a haber personas, hermanos, va a haber líderes políticos, líderes religiosos que van a decir, bueno, esto se salió de control, no pudo ser posible que esto pasara, necesitamos, hermanos, ya tener un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, porque esas son las agendas, lo que está en agenda del nuevo orden mundial. Amén. Entonces, esto, hermano, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Yo lo que quiero es alertarte simplemente. Mi función es esa, repito, alertarte. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque la agenda, los puntos de la agenda, hermanos, del nuevo orden mundial, hermanos, si usted los analiza humanamente, se puede decir que buenos, humanamente hablando, pero no son lo que Dios quiere. Por ejemplo, parte de la agenda, hermanos, es traer la paz mundial. ¿Y quién no quiere paz? Todos queremos paz. ¿Ven? Pero Jesús dijo, cuidado, cuidado. Yo les voy a dar una paz, pero no como el mundo la da. Y también dijo más adelante, en Mateo 24, dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, qué lindo. Qué lindo, humanamente hablando, que hay una paz mundial, que se acaben las guerras, que se acaben estos virus, que se acaben un montón de cosas. Que no hay diferencias políticas entre Rusia y Estados Unidos y China e Irán y todo. Qué lindo sería, ¿verdad? Pero, hermanos, esa paz no es la paz de Dios. Amén. Aunque suene muy lindo, aunque suene muy tranquilo, muy de paz, hermano, eso no es lo que Dios quiere. No es lo que al contrario, hermanos. Por ejemplo, otra de las agendas, hermano, otro punto de las agendas es el ecumenismo. Por ejemplo, si usted lo ve, suena bonito, qué bonito, ¿verdad? Que todas las religiones dejen de pelear, que ya no haya más terrorismo, que ya no haya más diferencias, que no haya más guerras por religión. Hermanos, qué bonito suena. Al oído humano suena muy bien, pero no, ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios, porque dice la Biblia, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo nos vamos a unir nosotros, hermanos, siendo de luz con una religión, con una secta, con una doctrina, hermanos, que lo que predican es el anticristianismo? No nos podemos unir, aunque suene lindo, no nos podemos unir a esas cosas. Amén, porque son la obra del enemigo. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque cuando todas esas cosas se den, y cuando se empiezan a unir las religiones, se empiezan a unir las monedas, la iglesia va a estar alertada, Naranjo y la iglesia va a estar alertada y no vamos a aceptar esas cosas, no nos vamos a unir, amén, no vamos a aceptar, cuando venga lo del chip, no nos lo vamos a poner. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que los que no nos unamos, vamos a parecer locos, vamos a parecer locos y peligrosos para ellos. Entonces viene la persecución, ahí es donde viene la persecución para la iglesia verdadera, amén. Entonces, son filosofías, son pensamientos humanos, son pensamientos humanistas que suena muy lindo, amén, hermanos, que suena muy espiritual, pero son planes del enemigo, son estrategias del diablo. Amén, ¿por qué? Porque el diablo lo que hace es imitar. Recordemos siempre, el diablo es un imitador. Todo lo que Dios hizo, el diablo lo quiere imitar. Amén, pero bueno, adelantemos un poco el tema por cuestión de tiempo. Entonces, les decía, hermanos, cuando todo esto pase, va a venir persecución para la iglesia. Amén. Entonces yo me pregunto, hermanos, si con estas cosas que están pasando, hermanos, que tenemos que estar encerrados en las casas y todo, ¿cómo está nuestra intimidad con Dios? ¿Qué va a pasar, hermanos, si en algún futuro, hermanos, viene la persecución para la iglesia y el Señor no ha venido por su iglesia todavía? ¿Qué va a pasar con todas esas cosas? Pero ¿sabe qué es lo lindo, hermanos? Que dice la Biblia que en el Éxodo, cuando más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces, hermanos, vamos a multiplicar. Entre más opriman a la iglesia, hermanos, Dios va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos.
Amén. Y recordemos que la iglesia primitiva, la primera iglesia, empezaron en sus casas. Ellos se reunían en sus casas, iban al templo, pero se reunían en sus casas, compartían el pan, compartían la palabra. Amén. Entonces, hermano, qué lindo, ¿verdad? Estar ahorita en las casas, estar reunidos en las casas. Amén. Pero bueno, para adelantarme un poco aquí en lo que traigo, es probable, hermanos, que la iglesia vuelva a las casas, pero todavía falta. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema, hermanos? Lo hemos hablado muchas veces, pero es bueno volver a retocar más en estos tiempos de lo que estamos pasando a nivel mundial, ¿verdad? El nuevo orden mundial, hermanos, es muy importante, hermanos, porque, como les digo, aunque suene bonito y todo, ¿verdad? Va a pasar algo a nivel mundial. No estoy diciendo, hermano, que es esto, ¿verdad? Que es lo del COVID-19 lo que va ya a desatar todo. No quiero adelantarme, ¿verdad? Porque no lo he recibido de parte de Dios y ni de parte de mis autoridades espirituales, pero sí es alertar, hermanos, porque recordemos, vean lo que dice Apocalipsis 17:13. Apocalipsis 17:13, para los que anotan o tienen Biblia por ahí, amén, dice Apocalipsis 17:13, estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dice, entregar su poder y autoridad a la bestia, al anticristo. Apocalipsis, acordemos que el Apocalipsis es revelación, amén, no es para asustarnos, al contrario, dice la Biblia que bienaventurado, 3 veces dichoso, los que leen y escuchan esta palabra, lo que es el Apocalipsis, lo que es la revelación, amén, entonces no es para meter miedo, entonces dice que estos tienen un mismo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia, hermanos, al anticristo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y estos quiénes son? ¿Cuáles estos? Amén. Ese es el verso 13. Vean lo que dice el verso 12. Baje sus ojos, hermano, al verso 12, un versículo antes. Dice, y los 10 cuernos de esta bestia, salieron 10 cuernos, ahí lo puedes leer, ahí con tiempo después. Dice, y estos 10 cuernos que has visto, dice, son 10 reyes. Ahí lo podemos trasladar y podemos interpretar que son 10 presidentes, hermanos, 10 líderes políticos de 10 países diferentes que se van a unir, pero con un propósito. Dice el verso 13, ¿cuál es ese propósito? Entregar su poder y autoridad a la bestia. Nuevo orden mundial, eso es lo que quieren, hermano. ¿Qué es lo que quieren, hermanos? Que todo el mundo vaya en un mismo sentir, vaya en un mismo fluir, vaya en una misma cadena hacia la perdición. Amén. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios no quiere eso para nosotros, porque el nuevo mundo es totalmente contrario a la unidad. Lo vamos a ver más adelante. Amén. Y qué tremendo, hermanos, porque dice que el nuevo orden mundial, uno de los planes de ellos que está en agenda es el mismo sentir. Amén, pero la iglesia no puede tener ese sentir, porque dice Pablo dijo, hermano, en Filipenses, hay en vosotros este sentir, y tú sabes cuál es. Amén, hay en vosotros vaya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que dice que siendo en forma de Dios, Él no se aferró ser Dios, siendo Dios, Él no se aferró, no lo tomó como cosa que aferrarse, agarrar fuertemente, al contrario, dice que Él se despojó de esa divinidad, Él se despojó de ser Dios y dice que Él tomó forma de siervo. Amén. Dice que Él se hizo semejante a los hombres, semejante a ti y semejante a mí. Amén. Pero dice que por haber estado en esa condición de hombre, dice que Él se humilló a sí mismo. Ese es el sentir. Ese es el sentir que tenemos que tener, hermanos. Él descendió, Él se humilló, Él se rebajó. Amén. A humillarse, hermanos. Y dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así dice la Biblia en Filipenses, capítulo 2. Amén. Todos lo sabemos. Ese es el sentir que Dios quiere. ¿Por qué, hermanos? Porque el principio lutbeniánico es totalmente otra cosa. Es totalmente diferente. Cuando Dios dice que nosotros queremos tener el sentir de Cristo, que es descender, hermano, dice la Biblia que el principio lutbeniano fue que Él quiso subir. Él quería subir. Él dice, yo subiré, me sentaré en el trono, seré igual a Dios. Eso salió de su corazón. Amén. Todo lo contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra, que nosotros, hermanos, tenemos que humillarnos. Amén. Porque el que se humilla será exaltado, dice la Biblia. Amén. Pero bueno, para no salirme del tema, hermanos, entonces el enemigo, hermanos, no ordena. El enemigo, al contrario, desordena. Entonces, el nuevo orden mundial, a pesar de que es un plan del enemigo, hermanos, esto, hermanos, es una imitación de lo que Dios realmente quiere hacer. El enemigo no ordena, al contrario, el enemigo desordena. Por ejemplo, todos sabemos cómo empieza la Biblia.
Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Amén. Pero el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Así dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso tú lo sabes, ¿verdad? Y lo hemos hablado. Entre el verso 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el verso 2, ¿verdad? Que la tierra estaba desordenada y vacía, o hay un espacio de tiempo de no sé cuántos años, de tal vez miles o cientos de años, hermanos, donde algo pasó. Algo pasó, hermanos, alguien o algo vino y desordenó la tierra, porque Dios dice en la Biblia que creó la tierra, hermanos, la creó para, ordenada y para ser habitada. Ya ahí tengo los pasajes, ya lo vamos a ver, para que vean que no es mentira lo que te digo. Amén. Dios, hermano, cuando hizo la tierra, la hizo ordenada. La pregunta es, ¿quién la desordenó? ¿Quién la vació? ¿Por qué, hermanos, hubo una inundación, hermano, que destruyó todo lo que Dios había creado, que se trajo abajo todo lo que había creado? ¿Por qué Dios tuvo que mandar un diluvio? Y no te hablo del diluvio de Génesis 6, un diluvio, hermanos, antes de Adán. Amén. Ahí antes de Adán, porque dice que el Espíritu se movía sobre la faz, sobre las aguas, que estaban sobre la faz de la tierra. Hubo una inundación antes. Amén. Pero ya esto lo habíamos hablado una vez cuando hablamos de los diluvios. Amén. Pero bueno. Te digo esto, hermanos, porque cuando Dios creó la tierra, Dios la creó, hermano, para ser habitada y la creó ordenada. Amén. Entonces, ¿quién la desordenó? Amén. Lo vamos a ver más adelante. Pero para que vea que es cierto, hermanos, ahí si tienes la Biblia o apúntalo por ahí, vea lo que dice Isaías 45, verso 18. Isaías 45, 18. Recordemos, hermano, que la Biblia nunca se contradice. Al contrario, la Biblia se le suma. Amén. No se le resta. La Biblia jamás se contradice. Amén. Por eso dice la Biblia, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Amén. Vea lo que dice Isaías 45 para sumárselo a lo que decía Génesis 1 y 2. Porque así dice Jehová, que creó los cielos. En el principio creó Dios los cielos varios, y la tierra, una. ¿Ok? Creó los cielos. Él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. O sea que cuando Dios creó la tierra, no la creó en vano. La creó, hermanos, para que fuese habitada. Entonces la pregunta es, ¿quién la desordenó? Si Dios la creó, no la creó en vano y la creó para que fuera habitada, ¿quién la desordenó? Entonces te digo esto, hermanos, porque quiero que quede en tu mente claro que el enemigo no ordena, al contrario, el enemigo desordena. Entonces con este nuevo orden mundial que no tiene nada de nuevo, ¿verdad? Que no tiene nada de nuevo y nada de orden, porque va a ser un desorden y ya lo vamos a ver, amén. Pero si es mundial, amén. Él es el que desordena todas las cosas. Eso dice Isaías 45, 18, en la versión Reina Valera 1960, que es la que la mayoría de cristianos usamos. Amén. Pero vea lo que dice, hermano, la Biblia actual, interconfesional. Dice, Dios desafía a los ídolos y dice, yo soy el único Dios. Yo he creado los cielos, ojo, y he formado la tierra para que sea habitada. He formado la tierra para que sea habitada. Amén. Entonces vean qué importante, hermanos. Dice más adelante, yo no formé la tierra como un desierto seco. Entonces, ¿por qué el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Amén. Y vea lo que dice ese mismo versículo, pero en la versión Dios habla hoy. Y es importante, hermanos, un paréntesis, es importante, hermanos, que cuando tú estudies la Biblia, hermanos, tengas varias versiones. Ahora hay mucha facilidad, el Eastwood, hay mucha facilidad. No hay que tener una mesa llena de Biblias. Ahí en los programas, en los mismos programas de los celulares, ahí hay varias versiones. Ahí es muy importante, hermanos, porque como dice nuestro apóstol, la mejor versión es todas las versiones. Amén. Vea esta versión, Dios habla hoy. El creador del cielo, el que es Dios y Señor, el que hizo la tierra y la formó, el que la afirmó, el que la creó, ojo, el que la creó, no para que estuviese vacía, no para que estuviese vacía, sino para que tuviera habitantes. Dice, yo soy el Señor y no hay otro. Amén. Pero dice ahí, hermanos, con estas tres versiones que hemos visto, queda claro, hermanos, que Dios cuando creó la tierra no la creó desordenada y vacía. El que la desordenó fue el enemigo. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer ahorita con el mundo. Él quiere desordenar todo.
Él quiere, hermanos, agarrar todo lo que Dios hizo bueno y volverlo para atrás, para arriba. Él lo que quiere es desordenar todo. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la estrategia. Traer un caos para después Él traer su orden. Él hace un caos a nivel mundial, un desorden a nivel mundial, para después decir, ok, yo soy el que traigo el orden. Yo soy el que tengo el poder, yo soy el que tengo la autoridad, yo soy el líder político que va a ordenar todas las naciones y va a ordenar todo. Y tras de eso, hermanos, va a tener un líder religioso, que es el falso profeta, que le va a decir al mundo, mírenlo, él es el Cristo, mírenlo, él es él. Y va a engañar hasta a los judíos, a los israelitas que están esperando al Mesías, los va a engañar. Amén. Entonces, es muy importante esto, hermanos. Entonces, esta bestia a la cual le van a dar el poder a estos 10 países, hermanos, es un líder político. Es un líder político. Pero el líder religioso es el falso profeta. Amén. Y después se va a desatar ya el diablo como tal, Satanás como tal. Entonces, ahí vemos 3 personajes, ¿verdad? Como les digo, el diablo es un imitador. Él quiere imitar siempre a Dios. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Entonces, está el diablo. Está el diablo imitando al Padre, está el Hijo, el anticristo imitando a Jesús, imitando al Hijo, y el falso profeta imitando al Espíritu Santo. Amén. Vea qué imitador que es, hermano. Entonces te estoy alertando simplemente. Amén. Entonces la pregunta es, ¿quién desordenó la tierra? Ya lo vimos. Amén. Entonces, cuando Él crea el caos, Él trata de querer ordenar todas las cosas. Entonces, veamos, por ejemplo, cómo no es de Dios esta unidad. Por ejemplo, ¿qué pasó en Génesis 11? ¿Quién se recuerda qué pasó en Génesis 11? Resulta, hermanos, que en ese tiempo, dice que todas las personas hablaban la misma lengua. Y dice que ellos se pusieron de acuerdo en Babel y dijeron, hagamos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, ¿verdad? Y se pusieron de acuerdo y se unieron y hicieron un plan de unidad, hicieron un plan de ecumenismo. Hicieron un plan de una sola lengua, hicieron un plan de una sola religión, hicieron el plan de una sola. ¿Y qué dijo Dios? No, eso no es mío, eso no es de Dios. Y inmediatamente dice que Él lo que hizo fue separó las lenguas, confundió las lenguas y cada quien buscó para dónde irse, hermanos. Entonces Dios dividió. Dios ahí, hermanos, la torre de Babel, esa unión que no era de Dios, esa unión que era el diablo, Dios la dividió. Amén. Entonces un principio es, dice la Biblia, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Amén. Pero si aplicamos ese principio por espejo, como nos han enseñado, dice la Biblia, entonces lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces lo que Dios dividió, que no lo una al hombre. Amén. Lo que Dios dividió, no lo una al hombre. Amén. Es muy importante, hermanos. Por ejemplo, muchas veces lo hemos hablado también, estamos en la iglesia, hermanos, y cuando Dios le permitió a Moisés sacar a Israel, que es la iglesia, la iglesia, ¿verdad? Israel, que era una iglesia, es congregación, o iglesia significa sacados de. Entonces, cuando Dios los sacó de Egipto al desierto, hermanos, eso era una congregación, era una iglesia. El pueblo de Israel era una iglesia, sacados de Egipto. Amén. Y una de las cosas que Dios le dijo a Moisés, cuida a mi pueblo y háblale a mi pueblo que se guarde, que cuando lleguen a la tierra prometida, que cuando lleguen al lugar donde yo les tengo, donde la prometido, donde fluya la leche y la miel, diles que se guarden de no traer de otros pueblos a mi pueblo tradiciones y costumbres de otros pueblos. Amén. Entonces nosotros como iglesia, hermano, lo hemos dicho siempre, no podemos traer cosas de conceptos del mundo, conceptos de Babilonia. No podemos babilonizar a la iglesia, ni con música, hermanos, ni con arte, ni con un montón de cosas, hermano, que lo que hacen es contaminar a la iglesia. En lugar de bendecirla, de edificarla, hermano, lo que hacen es contaminarla. Amén. Entonces, repito, lo que Dios unió no lo separe el hombre, y lo que Dios unió no lo una el hombre. Es un principio muy importante. Amén, hermanos. Y ahí en Babel, hermanos, se cumple, hermanos, lo que les decía ahora, ¿verdad? El principio lisbeliano de subir. El hombre quiso subir, cuando Dios nos enseñó que tenemos, al contrario, que tenemos que descender. Y esta Babel, hermanos, es tremendo, porque esta Babel, hermanos, se ve tipificada ahora, o se simboliza ahora, o se cierra el ciclo ahora con las Naciones Unidas, con esto de las élites, de los Illuminati, de las uniones de los países. Amén, hermanos. Pero bueno, por tiempo, existen muchas teorías de conspiración de estos grupos, de estas élites, de estos Illuminati, ¿verdad? Como les decía al principio, la idea de ellos es bajar, ¿verdad?, la población mundial, porque ellos saben, hermano, que ahorita los alimentos no va a alcanzar.
el agua, hermanos, ahorita no va a alcanzar. Como el apóstol siempre nos ha dicho, la última guerra, hermanos, será por las aguas, por la falta de agua. Hermano, el empleo, hermanos, ahorita no está alcanzando, no va a alcanzar el espacio para habitar, hermanos. Ya no vivimos horizontalmente, ya ahora las personas viven verticalmente, las presas en la calle, usted sabe todo eso. Entonces, ese es el justificante de ellos, hermano, para recortar la población. Como le digo, humanamente suena bien, ¿verdad? Pero obviamente es un plan diabólico, ¿verdad? Entonces, ellos lo que quieren es bajar, hermano, la cantidad de habitantes. ¿Cómo, hermanos? Por medio de las guerras, aunque no les es suficiente. Entonces, por eso tanto narcotráfico, las drogas, por ejemplo, para destruir a las personas, hermano. Por eso es que están bajando la natalidad, los permisos para tener hijos en muchos países. Por ejemplo, en China solo les permiten tener un hijo, todos lo saben, van bajando la natalidad. Para ir disminuyendo la cantidad de habitantes, hermano. Por eso tanta esterilización en grandes masas, grandes cantidades. Por eso es que están aprobando leyes, por ejemplo, las leyes del aborto, amén, para que no nazcan más personas. Por eso es que están promoviendo tanto, hermanos, en su agenda, están tan metidos, hermanos, con el homosexualismo. Amén. ¿Por qué? Porque los homosexuales obviamente no se pueden reproducir, ¿verdad? Entonces eso va a generar menos cantidad de personas. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque una de las estrategias de ellos para disminuir la cantidad de habitantes, hermanos, son las infecciones, los virus. Y caemos otra vez a lo mismo. Amén. El COVID-19. Para tener claro, hermanos, por dónde es que anda el asunto. Porque como iglesia, hermanos, tenemos que tener claro por dónde anda el asunto y por dónde se está moviendo el plan del enemigo. La Biblia dice que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo, las acechanzas del enemigo. Amén, hermanos. Entonces, dentro de la agenda del nuevo orden mundial, como te digo, lo importante es trasladarte más o menos, aunque sea a grandes rasgos, hermanos, ciertos puntos que es muy importante que tú como iglesia no lo ignoremos. Amén. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Amén. Es muy importante, hermanos, tener todos estos puntos bien claros. Por ejemplo, en la agenda del nuevo orden mundial, hermanos, está el plan de quitar el efectivo. Y con esto, ¿qué pasó, hermanos? Del virus. Ellos ahora van a agarrar el justificante que las monedas y que los billetes y todo es un foco de infección, hermanos, que se traslada de mano en mano. Entonces, vean por qué el COVID-19. Amén. Ellos lo que quieren, hermanos, es una sola moneda. Amén. Las cuarentenas, hermanos, para poder tener control de la población de las personas. Otra de las cosas que ellos tienen en agenda, hermanos, es la vacunación obligatoria para poder acceder al ADN de las personas, a los torrentes sanguíneos de las personas, a los cuerpos de las personas. Lo del microchip, ¿verdad? Lo que habla Apocalipsis 13, 16, 17 y 18, que habla, hermanos, de la marca en la mano derecha o en la frente, ¿verdad? Y eso está en agenda, lo que es el microchip, ¿verdad? Ciudades inteligentes, ya están viendo por medio de la tecnología 5G, por lo menos en China, hermanos, ya están viendo la posibilidad de tener ciudades inteligentes. ¿Para qué, hermanos? Para tener un control total de todas las cosas. Amén. Y poder llegar a una sola religión. Amén. Y después de ahí la persecución a la iglesia verdadera. Amén. A grandes rasgos, hermano, ahí después con tiempo lo vamos a ir viendo uno por uno. Amén. Pero a grandes rasgos, hermanos, son cosas importantes que tenemos que conocer y saber. ¿Para qué todo esto, hermanos? Tal vez alguno se pregunte ahí, ¿y para qué? Hermanos, vean, el enemigo, él no es omnisciente, no es omnipotente y no es omnisapiente. Entonces, él no puede estar como Dios, como el Espíritu Santo en todo lugar. El Espíritu Santo está aquí, está conmigo, está contigo, en tu casa, está con todos los hermanos y está con todas las personas que alguna vez aceptamos a Cristo. Ahí está el Espíritu Santo. El diablo no puede. Entonces, él lo que quiere, como él no es omnisapiente, él lo que quiere es tener control de todas las cosas. Él quiere tener control de todas las personas, por medio de los chips, por medio de las cuarentenas, por medio de las ciudades inteligentes. Él quiere ver que por medio del chip, o por medio vamos a ver, el chip es esto. Van a agarrar en algún momento las cédulas de identidad y todas mis tarjetas y mi licencia, hermanos, en un solo chip, que son las chips que tienen las tarjetas. Amén. Y eso se lo implantan a uno. Entonces, con GPS, cualquiera va a saber dónde estoy yo, cuánto gano yo, qué compré, dónde me movilicé, qué hice, en qué invertí, cuánto ahorré, cuánto gasté, todo.
Eso es lo que el enemigo quiere, imitar a Dios. Dios lo sabe, él no. Él lo que quiere es ese control total. Entonces por eso, y en un momento determinado, cuando hay ciudades inteligentes, hermano, con cámaras y todo, pueden ver también cómo se está movilizando la gente y que es todo este control total. Amén, hermanos. Pero bueno, ahora bien, ya para ir entrando ya en, como quien dice, ya sobrevolamos el tema. Ahora vamos a ir buscando cómo aterrizarlo. La pregunta, hermanos, es ¿cuál es el verdadero orden de Dios? ¿Ven? Porque si hablamos que el enemigo es un imitador y él quiere traer un orden que no es de Dios, la pregunta es ¿cuál es el orden de Dios? Amén. Entonces, el orden de Dios, primero que todo, hermanos, el orden o el juicio empieza por casa. Pedro decía, es necesario que el juicio empiece por casa. Es necesario que el orden empiece por casa. Amén. Entonces Dios, hermanos, nos está llamando a ordenarnos. Con esto que estamos pasando, hermanos, en nuestras casas, con nuestras familias, en todo, Dios nos está llamando a ordenarnos financieramente, espiritualmente, socialmente, afablemente, sentimentalmente. Amén. Dios nos está llamando a ordenarnos. Nunca se me olvida un mensaje que dio mi esposa, la pastora en Naranjo, hermanos, de limpiando la casa, hermanos. Es muy importante, hermanos, limpiar la casa. Y no solo la casa del corazón, porque está la casa del corazón, está la casa en la cual habitamos y está nuestra casa, que es la iglesia. Las tres casas tienen que estar ordenadas, tienen que estar limpias. Y ella hablaba de esas tres casas que tenemos, hermanos, que limpiar. Aprovecha estos tiempos que estamos en casa, limpiamos la casa, limpiamos la casa. Nada, para nadie es un secreto, hermanos, que cuando limpiamos la casa, sacamos de cosas que usted dice, esto no lo he utilizado, esto para qué lo tengo. Y sabe qué es lo tremendo, hermanos, que si no sacamos lo viejo, no viene lo nuevo. Amén. Si no sacamos lo viejo, no viene lo nuevo. A veces tenemos un montón de ropa ahí, hermanos, que no la estamos utilizando, que para esos tiempos hay gente que la está ocupando, hay gente que la está necesitando. Saquemos eso, hermanos, démoslo, ofrendemos, regalémoselo a alguien que realmente lo está ocupando. Tú te despojas de lo viejo y Dios te manda lo nuevo. Amén. Limpiamos, saquemos. Amén. Y Dios nos llama, como les digo, como iglesia, hermanos, nos llama al orden, nos llama al orden. Amén. El arrebatamiento, hermanos, en el arrebatamiento, hermanos, nos vamos a ir los que estamos ordenados. Y digo, nos vamos a ir, porque yo sé que, y tengo la fe y la confianza en Dios de que me voy a ir, y yo sé que tú también tienes que aferrarte a eso. No puede haber dudas en tu corazón de que cuando el Señor venga, tú te vayas, pero para eso tenemos que estar ordenados, tenemos que estar bajo el orden. Dios va a venir por una iglesia ordenada, no va a venir por una iglesia enferma, no va a venir por una iglesia endeudada, no va a venir por una iglesia, hermanos, que ande ahí cojeando, que ande con un mal caminar. No, Él viene por una iglesia, hermanos, sin mancha y sin arruga. Entonces, por eso te estoy llamando al orden. Con lo que estoy diciendo con esto no es para asustarte que no orden mundial y que qué va a pasar. No, a lo que quiero llegar con todo esto, hermano, es que ordenemos nuestra casa, ordenemos nuestra vida, ordenemos nuestros hijos, reconciliémonos primero con Dios y después con los que tenemos cerca, con el prójimo. Amén, porque es muy importante, hermanos, es muy importante. Ahora estábamos hablando de Génesis 1, ¿verdad? De la creación, y dice que la Biblia, que Dios durante 6 días, dice que Él hizo, Él creó, Él formó muchas cosas, amén, pero dice la Biblia que en el 7º día Él reposó. Amén. Pero para que Él pudiera reposar, hermano, antes de que llegara ese reposo, dice que primero llegó el orden. Primero tuvo que haber orden. Porque recordemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dijo Dios, el Espíritu se movía sobre las aguas y dijo Dios, sea la luz. Y se hizo la luz. Amén. Y se hizo la luz. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que eso es en el verso 3. Pero en Génesis 1, en el verso 16, dice que Dios hizo la luz, el sol y la luna, que allá la veo. Amén. El sol y la luna. Y dice que la lumbrera mayor, que es el sol, para señorear en el día, y aquella lumbrera menor para señorear en la noche. Entonces, pero eso lo dijo hasta el verso 16. Pero en el verso 3 dijo, sea la luz. Y fue la luz. Amén. Y hubo luz. Y hubo claridad. Amén. Entonces, ¿cuál era esa luz? No era la luz del sol, porque eso fue creado mucho después. Era la luz de Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy la luz. Entonces, es necesario, hermanos, es necesario que sea la luz primero para que después venga el orden. Y después viene el reposo. Amén. Lo hemos hablado muchas veces. Primero llega la luz, se ordenan todas las cosas y después hay reposo. Entonces, ¿qué quiero decirte con todo esto, hermano? Que tiene que entrar la luz de Cristo a tu hogar. Tiene que entrar la luz de Cristo. Amén. Y eso te va a traer un orden. Cuando llega la luz, viene el orden. Por eso aquella mujer, hermano, dice que ella se perdió el dracma, pero dice que ella encendió la lámpara, que es el Espíritu Santo, y dice que barrió y ordenó y todo, y encontró el dracma. Amén. Primero la luz,
la luz del Espíritu Santo, la luz de Cristo, y se ordenan todas las cosas. Se barre la casa y se encuentra el dracma perdido. Amén, es muy importante. O sea, antes del reposo, hermanos, llega el orden y llega la luz de la revelación. Eso es muy importante. Amén, hermanos. Entonces, vuelvo y repito, ¿cuál es el orden? Si el orden del enemigo es contrario a Dios, ¿cuál es el orden de Dios? Bueno, ya lo vimos: ordenar todas las cosas, ordenar la casa de mi corazón, mi casa donde yo habito y la iglesia. Es muy importante mi trabajo, ordenar muchas cosas, ordenar la relación con nuestros hermanos. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando dice que Dios envió un profeta, ¿verdad? Y que dijo, dice el Señor, ordena tu casa, porque ciertamente vas a morir? ¿Qué juicio le mandó, hermanos? Pero ante todo juicio triunfa la misericordia de Dios, porque dice que él se volvió a la pared en su cama y dice que el Señor, dice, abre el libro de las memorias y ve que realmente han dado con un corazón íntegro delante de ti. El Señor revisó y, sí es cierto, ya, sí es cierto. Ok, devuélvete. Isaías, dile a Ezequías que le añado 15 años más, la triple misericordia de Dios. Amén, la triple. ¿Pero por qué, hermano? Porque él andaba íntegro delante de su corazón. Y entonces yo me imagino que ese hombre se levantó de su casa y empezó a ordenar. Y empezó a ordenar todo lo que tiene. Entonces Dios te está diciendo, ordena, ordena. Ok, volviendo otra vez al tema. Hermanos, perdón que me salga un poquito, pero son cositas que son importantes, que no pueden quedar ahí. Pero el orden de Dios, hermanos, por ejemplo, las iglesias bajo cobertura. Ese es el orden que Dios quiere. Por ejemplo, pastores que son enviados y que están bajo cobertura. Amén. No es posible aquel pastor que dice, no, mi cobertura es el Espíritu Santo, mi cobertura es Dios, y me salgo de una iglesia y Dios me llamó al pastoreado y voy a pastorear y me abro una iglesia y ¿quién lo envió? ¿Y quién lo cubre? Amén. Dios es un Dios de orden. Siempre lo hemos hablado. Salmos 133 dice que la bendición baja por la cabeza, por las barbas, por los vestidos. Amén, la cabeza es Cristo, las barbas los ministros y los vestidos somos todos los que pertenecemos a la iglesia. Es muy importante, hermanos, esa es parte del orden. Entonces te invito a que entres al orden de Dios. Si aún estás yendo a la iglesia y no has recibido cobertura y no has recibido la bendición, ordena eso. Ordena eso. Cuando nos reunamos nuevamente, y pastor, me falta recibir cobertura, necesito ordenarme. Amén, es muy importante. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque todos tenemos que tener una paternidad, todos tenemos que tener un padre espiritual. Por ejemplo, cuando David dice que él mató a Goliat, dice que Saúl fue el que lo envió. O sea, Saúl fue el que le dijo, muchacho, eres muy joven, ¿cómo vas a ir? Y David le demostró que él podía ir. Es más, Saúl le dio la armadura y le dijo, trata de caminar. Y David dijo, no, yo no puedo. Dice que se fue con su onda, con su callado, y juntó 5 piedras del río y se fue ante Goliat. Pero dice que cuando él volvió de matar a Goliat con la cabeza en la mano de Goliat, entró, hermano, y dije que cuando Saúl que lo había mandado, Saúl que lo había tratado de poner el mismo Saúl le preguntó, ¿de quién eres hijo? O sea, pero ¿cómo le va a preguntar si él sabía que era David? Él lo sabía, hermano, pero aquí el Señor dejó un secreto, que no importa el gigante que tú mates, tú tienes que tener un padre. Porque David dijo, yo soy hijo de Isaí, reconoció paternidad, reconoció autoridad, reconoció una cobertura. Por eso es muy importante, y yo siempre lo he dicho, hermano, no estamos solos, no estamos huérfanos. Amén, tenemos cobertura, tenemos padre espiritual, que es muy importante. ¿Por qué les digo esto, hermano? No es por idolatría, no es por idolatrar a un hombre, no, es porque es el orden de Dios. Amén, porque el que no está en el orden de Dios es un atentado que se meta al orden, al nuevo orden mundial o al orden del enemigo. Amén. Entonces es muy importante estar bajo cobertura. Adán y Eva, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que le quitaron a Adán y Eva, hermanos? ¿Qué fue lo que le quitaron? La cobertura. Es que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Y me tapé con higueras, con religiosidad. Y el Señor, no, esas no son las vestiduras que yo quiero para ustedes. Y fue, y hermano, sacrificó un animal, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y los vistió, los cubrió. Vean lo importante que es para Dios, hermano. Vean lo importante que es para Dios la cobertura. Lo importante que es para Dios el orden, estar en orden. Amén. Entonces mi función ahorita es decirte, ordenemos. Amén. Más que el tema, más que nuevo orden mundial, yo le diría, hermanos, el orden de Dios. Amén. Otro, hermanos, que viene a mi mente, hermanos, Job, por ejemplo.
Dice que Job, hermanos, él estaba tranquilo, con sus temores y con sus cosas y todo, pero él sabía que tenía una cobertura de parte de Dios. Hasta que el enemigo fue y pidió a Job y Dios le quitó ese vallado, le quitó esa cobertura, fue cuando Job empezó a tener problemas, él y su familia. Amén. Entonces es muy importante, hermanos. Por ejemplo, otro que viene a mi mente, que el Espíritu me está hablando, hermanos, si es para alguien, le está hablando el Señor. Por ejemplo, cuando Pedro, dice la Biblia que cuando Pedro negó al Señor, hermano, ¿qué hizo él, hermanos? Dice, me voy a pescar. Y cuando llegó y se le apareció el Señor en la playa, dice que él estaba desnudo. Y dice que cuando Juan, que es el amor, le dijo, es el Señor, dice que él, hermano, se vistió, se puso la ropa otra vez para tirarse al mar, para ir donde estaba el Señor. ¿Para qué se puso la ropa? Para tirarse al mar. Eso nos está hablando de cobertura. Él se había quitado la cobertura y él nuevamente se vistió, se puso la cobertura. Ese es el orden que Dios quiere. Ese es el orden que Dios quiere. Amén. Entonces Dios quiere, aquí ya no tiene las cosas, dice, los que estamos en el orden de Dios no participaremos del nuevo orden mundial. Están provocando caos a nivel mundial para que venga el nuevo orden mundial. Porque esa es la agenda, hermanos, del enemigo. Traen el problema, hacen el problema, hay una reacción a nivel mundial y ellos traen la solución, entre comillas. Entonces ellos mismos generan el caos, generan el problema, generan una reacción en los habitantes de la tierra y después ellos quieren traer la solución. ¿Para qué, hermanos? Repito, para darle poder al anticristo. Amén, hermanos. Y ya con esto terminamos, hermanos. Génesis 22:9. Y cuando llegó al lugar, Abraham, que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar. Cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, dice que él subió al monte, lo vimos el domingo, pero dice que cuando él llegó ahí, dice que él edificó, él ordenó un altar. Amén, él ordenó un altar, dice que compuso la leña, arregló, la puso en su lugar, ordenó, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, ¿qué está hablando de este altar, hermano? La comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre de altar. Abraham era un hombre que a donde él llegara, hermano, dice que levantaba un altar y Dios le hablaba. Levantaba un altar y Dios le hablaba. Solo cuando anduvo con Lot, Dios no le habló. Pero bueno, dice que él levantaba un altar y Dios no le hablaba. Amén. Pero dice la Biblia que después, cuando se separó de Lot, ponía un altar, Dios le hablaba. Entonces, cada vez que él ponía altar, se comunicaba con Dios. Pero resulta, hermanos, que él lo hacía porque no tenía hijo. Pero en el momento que llegó el hijo, eso ocupó el primer lugar de Abraham. Entonces, aquel hombre de altar ya no tenía tiempo. Ya no tenía tiempo para hacer un altar, ya no tenía tiempo para hablar con Dios, ya no tenía tiempo para comunicarse con Dios, ya no tenía tiempo, para subir al monte, ya no tenía tiempo para orar. Perdón, hermanos, voy rápido porque es importante que te deje todo el tema. Y dice, hermanos, que en un momento cuando Dios vio que Isaac estaba ocupando el primer lugar en el corazón de Abraham, Dios le dijo, tenés que ordenarte. Entonces le dijo, ve y haz un altar, pero dice que él ordenó el altar, él lo compuso. Entonces es muy importante, hermano, que arreglemos la comunión con Dios. Es muy importante que arreglemos la comunión con Dios. Como aquel hombre, ordena tu casa, porque ciertamente morirás. Amén, hermanos. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad 3 cosas por las sendas antiguas. Entonces, paraos, mirad y preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el descanso para nuestras almas es pararnos, mirad y preguntar cuáles son las sendas antiguas, qué es lo que Dios quiere. Amén. ¿Cuál es el buen camino para yo andar por él? Amén. Ahí encontrar el descanso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Entonces es muy importante. ¿Pero qué dijeron esos hombres? Mas ellos dijeron, no andaremos en ellos. Pero bueno, nosotros sí. Amén. Yo estoy seguro que nosotros sí. Amén, hermanos. Amén y amén. Y quiero dejarle este último versículo. Y antes de que se me olvide, una de las cosas del orden de Dios, hermanos, es la Santa Cena. Y la Santa Cena, el próximo domingo es primero del mes. Amén. Vamos a ver cómo estamos recibiendo instrucciones para ver cómo vamos a hacer la Santa Cena. Lo más seguro lo vamos a hacer virtualmente, pero bueno, estamos esperando órdenes. Amén. Sujetarnos a lo que nuestras autoridades nos digan. Amén. Pero vamos a ver si lo hacemos virtualmente y les vamos a estar anunciando por el chat para ver cómo lo vamos a hacer. Pero hermanos, vea, si no nos unimos como iglesia, el mundo nos unirá al nuevo orden mundial. Tenemos que unirnos como iglesia.
A pesar de que estemos cada quien en sus casas, hermanos, va a llegar un momento donde nuevamente vamos a ir otra vez a la iglesia, hermanos, unámonos nuevamente como iglesia para que el mundo no nos una a nuevo orden mundial. Lucas 21:36, y ahora sí es cierto que con esta me despido. Dice Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando, para que no seáis tenidos por dignos, perdón, para que seáis tenidos por dignos de escapar. Amén. Velad en todo tiempo, orando. ¿Para qué, hermanos? Para que seáis tenidos dignos de escapar. ¿De escapar de qué, hermanos? De todo lo que viene. En algún momento determinado, el Señor, al sonar la trompeta, hermanos, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, amén, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los vivientes, los hoy, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí nos vamos, para que nosotros no veamos corrupción, para que mi siervo no vea corrupción, dice la Biblia. Entonces, pero dice, tenemos que ser tenidos por dignos. Tenemos que pedirle a Dios en oración: Señor, tenme por digno de escapar de lo que viene para el mundo. Yo tengo que irme, yo tengo que escapar, hermanos. Aunque nos digan escapistas, hermanos, tenemos que irnos. Tenemos que escapar de lo que viene, hermanos, porque lo que viene para el mundo no es bonito. Pero lo que viene, hermanos, con el anticristo y con todo lo que viene, hermanos, no es bonito. Amén. Y dice más adelante, escapar de todas estas cosas que vendrán. De todas estas cosas que vendrán, todo esto que viene. Amén. Tenemos que ser dignos y en oración buscar ser dignos de escapar. Amén. No es que tengamos, hermanos, nosotros que seamos justos, es que el Señor nos justificó. Tal vez alguno dice, no, es que yo no me siento justo para un arrebatamiento, yo no me siento justo para irme. No, hermanos, tal vez no seamos justos, porque nadie es justo. Dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, pero el Señor te justificó a ti y a mí. Y por la sangre de Cristo somos justos, y por la sangre de Cristo somos dignos para escapar. Amén. ¿De qué además? De todas estas cosas que vendrán, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, estar en pie delante de Cristo, en el tribunal de Cristo, y no tener nada de qué avergonzarnos, y llegar, y dice la Biblia, para no tener que ser devueltos y avergonzados. Al contrario, hermanos, para ser dignos de escapar de las cosas que vendrán para el mundo. Amén y amén. Oremos, hermano. Yo quiero orar, yo quiero que recibas la bendición de esta palabra, que la atesores en tu corazón, no como miedo, al contrario, Dios nos está llamando al orden. Dios nos habló a no tener miedo. Dios nos habló, hermanos, de no acomodarnos. El domingo pasado nos habló de ser obedientes, y hoy el Señor te está hablando, nos está hablando a todos, a mí primero y a ti también, de que tenemos que ordenar. Amén y amén. Pídele a Dios en tu corazón que Dios ordene tu vida primero y después tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, papito lindo, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos da, Señor, a mí, Señor, de impartir tu palabra, Señor, y a mis hermanos de sentarse a escuchar, Señor, para en obediencia, en sujeción, en orden, Señor, como lo hemos explicado hoy, como lo hemos entendido hoy, Señor, papito lindo. A mí primero, tú me lo enseñaste a mí primero, papá. Yo lo traslado a tu pueblo, que sea de bendición para ellos. Yo los bendigo, Señor, por la autoridad, Señor, que tú me diste acá en Naranjo, Señor. Con esa autoridad pastoral, yo bendigo, Señor, a cada familia, Señor, acá representada por medio, Señor, de esta señal, Señor. Papito lindo, Señor, danos la gracia, danos el poder, Señor, danos la bendición y tu misericordia, Señor, para poder ordenar, Señor. Ordenar primero mi vida, Señor, mi relación contigo, reconciliarme contigo, Señor. Ordenar, Señor, la casa de mi corazón, ordenar mi casa, Señor, y ordenar, Señor, después la iglesia, Señor. Papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te exalto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nada más unos anuncios, hermanos, rápidamente, antes de que se me olvide. Queda pendiente lo de la Santa Cena. Ahí lo vamos a estar anunciando por Facebook y por WhatsApp. Si no estás en el WhatsApp de la iglesia, avísanos, ahí te incluimos. Amén. Busca en Facebook Ministerio CBC Naranjo, dale me gusta. Ahí estamos informando cómo vamos a seguir trabajando. Por el momento vamos a seguir igual, hasta que el gobierno no se pronuncie diferente, hermanos. Es muy importante que tú te reúnas en tu casa los miércoles como hoy, los domingos, para poder escuchar el tema que Dios tenga, sea de mí o de otro hermano, pero es de Dios. La palabra que viene de Dios. Martes el apóstol está enseñando, los domingos también hay Antivás. Recuerda que hoy empezó el retiro, hoy, mañana, el viernes.
retiro virtual, espiritual, para que sigamos recibiendo palabra de parte de Dios. Esté atento al chat de WhatsApp, ahí vamos a estar informando. Amén y amén. Dios te bendiga. Amén.